Descubre la oración transformadora de Santo Bento, expulsa lo oculto y renueva tu hogar ahora. Ana sentía que cada día la vida le daba una nueva prueba, como si Dios estuviera en un constante juego de ajedrez, moviendo las piezas de su existencia sin previo aviso. A sus 32 años, llevaba el peso de dos mundos sobre sus hombros, el de ser madre soltera en un pueblo que no perdona, y el de docente en una escuela donde la creatividad y el amor se enfrían por la falta de recursos. El aroma de los tamales se mezclaba con el eco de las risas de sus hijos, pero en su interior había una tormenta que no cesaba. El silencio de su hogar, una modesta vivienda, se llenaba de ecosos murmurantes de los vecinos cuando ella pasaba, y esa mujer sola, ¿qué podrá ofrecerles a sus hijos? Se sentía desgarrada entre su deseo de ser un pilar fuerte y su preocupación constante por la mirada condenatoria que se clava en su ser. La lucha interna era más que un eco, era un grito. Cada día, al llegar a casa, se preguntaba si era suficiente. ¿Lograría sacar adelante a sus pequeños en un mundo tan lleno de juicios y escasez? La jornada en la escuela se tornó especialmente dura. Sus alumnos, como estrellas en un universo oscuro, brillaban con potencial, pero todo el sistema parecía ahogar sus sueños. Un día, colapsó. En el aula llena de miradas curiosas y expectativas, Ana se sintió atrapada. La presión de ser la madre, la maestra, la mujer fuerte, la arrasó. Regresó a casa sintiendo que la vida le daba la espalda, y al abrir el viejo baúl de su abuela, se topó con una antigua oración del Santo Bento. El rezo prometía liberación. Pero, ¿podría realmente resolver sus demonios internos? Ese papel amarillento le despertó una chispa de esperanza. Respiró hondo, sintiendo que la fe podía ser su única salvación, su ancla en medio de la tormenta, pero las opiniones ajenas la seguían atormentando. Las dudas empezaron a asaltarla, mezclándose con la fe y amenazando con desbordar su ánimo. Mientras los murmullos del pueblo la acechaban como sombras, ella se encontraba atrapada entre el deseo de creer y el miedo a ser objeto de risa. Los días pasaban, y con ellos también la fe que quería alimentar. Don Miguel, un anciano del pueblo, notó su angustia. Se volvió su confidente inesperado, y en medio de charlas profundas, le hablaba de las raíces que las tradiciones podían ofrecer. Le insistía que la oración no era solo un acto de devoción, sino una defensa ante las adversidades. Sin embargo, cada encuentro la dejaba más vulnerable. El temor de ser juzgada por su devoción, por su necesidad de creer en lo milagroso, aumentaba en su pecho. ¿Qué pensarían los demás? Este dilema la desgarraba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que las tensiones aumentaban en su vida diaria, Ana enfrentó un momento crítico. La incertidumbre la devoraba, las inseguridades pesaban más que nunca. El peso del pasado la seguía desde el rincón de su mente, sus secretos compartidos con don Miguel comenzaban a revelarse. Las viejas rencillas familiares parecían asomarse a la vida de sus hijos y, mientras cada revelación le presionaba el pecho, Ana se preguntaba si podría realmente soltar el pasado que tanto daño había hecho. Mientras sostenía nuevamente la oración, se hallaba en el umbral de una decisión monumental. ¿Podría liberarlos del lastre que los había acompañado y hallar el camino hacia la sanación? La espera de respuesta era casi insoportable. Ana se permitió un instante de introspección, buscando respuestas en medio de la confusión. En ese rincón olvidado de su mente, la oración de Santo Bento resonaba con fuerza, como un eco antiguo que buscaba abrir un nuevo camino. Era hora de cuestionar no solo el papel del pasado en su vida, sino también su determinación de avanzar hacia un futuro más luminoso. La mañana siguiente se presentó con un cielo nublado, reflejando el estado de su ánimo. Sin embargo, en lugar de ceder a la tristeza, Ana reunió el coraje necesario para levantarse y enfrentarse a su realidad.
Era imperativo que dejara atrás la sombra de los rumores y las dudas ajenas. Al llegar a la escuela, llevó consigo una decisión clara: no solo quería enseñar, sino también inspirar a sus alumnos a superar sus propios miedos. Sabía que el cambio debía comenzar desde ella misma. En clase, las sonrisas de sus estudiantes se convirtieron en su aliada. Comenzó a llevar a cabo pequeñas actividades que fomentaban la creatividad. Introdujo un proyecto donde los niños debían escribir sobre sus sueños, transformando el aula en un lugar donde la imaginación podía florecer. Su voz sonó diferente, había una nueva energía en sus palabras, un mensaje de esperanza que parecía resonar en cada rincón del aula. Los días transcurrieron con sus alumnos llenos de entusiasmo, y aunque Ana todavía sentía las miradas críticas donde el juicio parecía ser un acompañante constante, una parte de ella se despojó de esa carga. La conexión con sus estudiantes era genuina y esa interacción se convirtió en su refugio. Además, comenzó a sentir que su propia historia se entrelazaba con la de ellos, uniendo sus luchas con sueños compartidos. Sin embargo, a medida que su confianza iba en aumento, el peso del pasado y sus secretos los volvió a atormentar. Las palabras de don Miguel regresaron a su mente. La oración es un escudo ante las adversidades. Se preguntaba si era eso lo que más necesitaba, un escudo que la protegiera de sus miedos internos. Si ella misma podía hallar un camino hacia la paz, muy probablemente podría transmitir esta fortaleza a sus hijos y a sus alumnos. Al caer la noche, con las luces de su hogar encendidas, Ana buscó el viejo baúl de su abuela nuevamente, sintiendo una atracción casi mística por la oración que antes despreciara. Se sentó a la mesa, enfocando su mente en cada palabra amarillenta. Y aunque aún había dudas en su corazón, una pequeña parte de ella se sentía lista para liberarse. No obstante, la oscuridad de la incertidumbre seguía acechándola. Mientras su mente se llenaba de posibilidades, una idea inquietante comenzó a formarse: ¿qué tal si su decisión no solo traía paz a su vida, sino que despertaba antiguos rencores en su familia? Esa pregunta implacable la mantenía despierta por las noches, llevándola a cuestionar si realmente estaba dispuesta a enfrentar todo lo que pudiera desatar. La campana sonó en el pueblo señalando el final del día, pero para Ana era el principio de una batalla interna. Al final, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar su verdad. La fe podría ser su aliada o su mayor reto. Todo dependía de cómo decidiera caminar hacia adelante. Los murmullos externos podrían ahogarse en su mente, pero el verdadero desafío era silenciar sus dudas internas. Mientras se miraba en el espejo, un semblante de determinación comenzó a reflejarse. Había algo más profundo en juego que meras oraciones. Era la búsqueda de su identidad y un viaje hacia la autocomprensión. Con la mirada fija en su futuro, se preguntó si este impulso la llevaría no solo a liberar a sus hijos de un pasado doloroso, sino también a descubrir talentos ocultos en sí misma que hasta ese momento habían permanecido engullidos por la autocrítica. Con una mezcla de ansiedad y emoción, encerró el baúl y se preparó para dar el paso decisivo. La historia de su vida, finalmente, comenzaba a tomar forma, pero en su mente, el eco de una nueva pregunta reverberaba con fuerza: ¿qué demonios enfrentaría realmente al liberar su fe y su pasado? La respuesta, sin duda, cambiaría su vida para siempre. Ana despertó aquella mañana con un firme propósito, más allá de simplemente llevar sus pensamientos a clase. La oración de Santo Bento no solo ocupaba un rincón de su mente, comenzaba a formar parte de su ser. Había decidido no permitir que el miedo dictara los términos de su vida ni de su carrera profesional. Cada decisión, cada palabra que compartiera con sus estudiantes, debía reflejar su deseo de autenticidad. Mientras el día avanzaba, su aula se transformó en un laboratorio de emociones. Las actividades creativas que había instaurado parecían encender una chispa en sus alumnos. La pared estaba adornada con dibujos y escritos que exponían anhelos, miedos y sueños. Ana se encontraba inmersa en una atmósfera de conexión genuina, un espacio donde cada niño podía expresarse sin temor. Sin embargo, un eco persistente la atormentaba, preguntándose si realmente podría sostener esta nueva energía que había comenzado a cultivar en su entorno. La voz de don Miguel resonaba en su mente, instándola a reflexionar sobre la naturaleza de la fe. Ana entendía que, aunque la oración podía ofrecer consuelo,
La verdadera transformación requería no solo creencia sino acción. Era el momento de confrontar sus propios demonios, esos viejos rencores y situaciones no resueltas que amenazaban con oscurecer el brillo de sus nuevas convicciones. Después de una jornada de clases energizante, decidió que no podía esperar más. Ana se sentó en la mesa de su cocina, frente al baúl, con la decisión de explorar su pasado. La atmósfera en la habitación se tornó densa, como si el aire estuviera impregnado de sus miedos y ansiedades. Cada objeto que sacaba del baúl representaba un aspecto oculto de su vida, recuerdos que había relegado al olvido. Con cada pieza, se preguntaba si estaba lista para enfrentar lo que representaban. Uno a uno, los objetos la confrontaban con su historia, historias de triunfos y fracasos. Un viejo cuaderno de poemas le recordó su amor por la escritura, un talento que había dejado de lado por el miedo al juicio. En un instante, una epifanía surgió ante ella, su voz como educadora no era solo sobre sus alumnos, sino también sobre sí misma. Debía existir un equilibrio entre sus aspiraciones y su dedicación a formar a las futuras generaciones. Esas revelaciones comenzaron a desmantelar su inseguridad, empoderándola a levantarse y transmitir su vulnerabilidad. En su mente se formó una nueva visión, en lugar de esconder sus temores, podía compartirlos. En ese momento de claridad, se dio cuenta de que la oración no era un escape, sino una herramienta de autoconocimiento. Este cambio de perspectiva daría fe de su jornada personal, convirtiendo sus inseguridades en fortalezas. Con renovado sentido de propósito, se levantó y comenzó a escribir sus propios poemas, en un intento no solo de sanar, sino de inspirar a sus alumnos. Le transmitió la importancia del autodescubrimiento, de enfrentar las sombras con valor. Sin embargo, al compartir su propio viaje, Ana se sintió vulnerable, cuestionándose si esta apertura no desencadenaría reacciones negativas en su entorno familiar. A medida que se adentraba más en su proceso creativo, la ansiedad volvió a apoderarse de ella. A medida que se liberaba de esos demonios pasados, el miedo a despertar viejos conflictos con su familia se hacía más presente. La sombra del juicio se convirtió en un eco potente en su interior, desafiándola a escoger entre proteger su paz o enfrentar la incomodidad. Ana sabía que el momento de la verdad se acercaba. La elección entre proteger su nueva identidad o arriesgarse a un enfrentamiento familiar suponía un dilema, cuya respuesta aún debía explorar. Sabía que un paso en falso podría tener repercusiones inesperadas. Mientras su mente escalaba en la pregunta sobre el futuro, una pulsante inquietud apareció. Habían transcurrido años sin que se planteara sus raíces familiares, y ahora todo estaba al borde de un punto de quiebre. Inmersa en estos pensamientos, decidió que el próximo día era crucial. No solo para ella, sino también para sus alumnos. El camino hacia su autoconocimiento podía abrir puertas no solo para el presente, sino para un futuro desatado de cadenas. ¿Estaba dispuesta a enfrentar esa verdad, a pesar de lo que pudiera significar para su familia y su entorno? La decisión que estaba por tomar, sin duda, reconfiguraría no solo su vida, sino la de todos aquellos que la rodeaban. El despertar de Ana esa mañana estaba cargado de expectación y ansiedad a la vez. Había decidido que sería un día de confrontación y libertad, un momento para enfrentar las verdades que había evadido durante tanto tiempo. La inquietud crecía en su pecho ante lo inevitable, como una sombra que se cernía sobre su consciencia. Mientras se preparaba para el día, observó su reflejo en el espejo. No era solo su imagen lo que buscaba, sino también una representación de la mujer que aspiraba a ser. Durante la jornada en el aula, las dinámicas fluían sin esfuerzo. Sus estudiantes resonaban con la energía que ella irradiaba. En cada risa, en cada palabra sincera, Ana construía su nuevo mundo. Sin embargo, dentro de ella, el eco de sus miedos reverberaba. La decisión de abrirse ante su familia la acosaba, como un pulso incesante. Nunca había sido fácil hablar de lo que sentía, y temía que esa sinceridad expusiera no solo sus inseguridades, sino también la falta de apoyo que había sentido en casa. A medida que avanzaba el día, su mente iba y venía entre el aula y lo que podría suceder al llegar a casa. La idea de compartir su viaje personal la espetaba con una mezcla de anticipación y temor. ¿Qué pasaría si sus padres no comprendían su transformación?
Si, en lugar de aceptación, solo cosechaba críticas y desaprobación? Ana decidió que no podía dejar que esos pensamientos la paralizaran. Cuando la campana sonó, resonando como un llamado a la acción, supo que había llegado el momento de dar un paso al frente. En casa, se prepararía para la conversación que podría cambiarlo todo. Cada palabra que pensaba durante las horas del día se cristalizaba en su mente. La claridad era su aliada, y se sentía decidida a abrazar su verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Al llegar a su hogar, tomó una respiración profunda. Las paredes que solían protegerla parecía que ahora se volvían opresivas. Sus padres estaban en la sala, ajenos a la tormenta emocional que se avecinaba. Se sentó frente a ellos, el corazón latiendo con fuerza, el sudor surcando su frente. Las primeras palabras fueron un desafío: necesito hablar de algo importante. A medida que empezó a compartir sus pensamientos sobre su vida y sus sueños, la vulnerabilidad se transformó en fuerza. Sin embargo, con cada confesión, las reacciones de sus padres fueron ambiguas. Sus miradas reflejan sorpresa, pero también una pizca de incomprensión. Lo que Ana había imaginado como una apertura, se convirtió en un delicado equilibrio, una danza entre sus aspiraciones y las expectativas ajenas. Podía sentir la tensión elevarse, el silencio cargado de emociones no expresadas le oprimía el pecho. Siguió compartiendo sus anhelos por un cambio positivo, enfocándose en cómo su viaje personal podría ser un faro para sus estudiantes. No se trata solo de mí, insistió, acercándose a la esencia de su propósito. Pero en ese momento, su madre, con una mirada que advertía preocupación, interrumpió: ¿No estás exagerando, Ana? ¿No estás creando problemas innecesarios? Las palabras fueron un golpe sutil y de repente, la conversación cambió de rumbo. Ana notó que su voz fallaba, se sentía atrapada entre sus verdades y la presión de un juicio inconsciente. La tensión en el aire se convirtió en un poderoso recordatorio de la lucha entre su deseo de autenticidad y la necesidad de aceptación familiar. El conflicto interno mutó rápidamente en un torbellino de emociones. Ana sabía que debía ser firme, que la autenticidad merecía ser defendida. Entonces, decidió que en vez de ceder ante el miedo, daría un paso más audaz. Esto es esencial para mí, y quiero que lo entiendan, que lo respeten, proclamó, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había tomado el control. Pero el impacto de sus palabras no fue inmediato. Mientras sus padres procesaban todo lo que acababa de compartir, Ana se encontró en un precipicio, el futuro incierto e inquietante por delante. El silencio se había hecho pesado, y ella se preguntaba: ¿había hecho lo correcto? La escena se sentía como el clímax de una tensión emocional latente, un momento donde las decisiones pasadas y las incertidumbres del futuro convergían en un solo instante. Ana comprendía que en este punto estaba en juego más que solo su voz, era su lugar en el mundo familiar lo que se definía. ¿Podría mantener su autenticidad a pesar de las posibles separaciones que esto traería? La respuesta a esa pregunta podía ser el inicio de un viaje aún más profundo. Estaba realmente lista para lo que vendría después, un camino lleno de decisiones que desafiarían no solo su valor, sino también las relaciones más cercanas a su corazón. La lucha no había hecho más que comenzar. La tensión en la sala era palpable. Las miradas de sus padres, enmarcadas por la sorpresa y la confusión, atravesaban a Ana como dagas. Había tomado una decisión, había revelado su verdad, pero el silencio que seguía parecía más ruidoso que cualquier grito. ¿Era realmente su mensaje tan difícil de entender? Esa pregunta le carcomía la mente mientras sus pensamientos se desbordaban. Ana sabía que ese momento era crítico. No podría dejar que el miedo y la incertidumbre le robaran el poder que había ganado al hablar. Se obligó a respirar hondo, cada inhalación un intento de recuperar su equilibrio emocional. Tenía que encontrar la manera de convertir esa impasse en una oportunidad para conectar con sus padres, para que comprendieran su perspectiva sin que el miedo los ciegue. Lo que estoy buscando no es solo un cambio en mi vida, sino un cambio en cómo vemos nuestras vidas en familia, dijo Ana, tratando de suavizar la dureza del silencio. Siempre he sentido que debía ser quien se espera que sea, y eso me ha hecho infeliz. Hoy, estoy eligiendo ser auténtica. Espero que puedan ver que esto no se trata solo de mí, sino de nuestro bienestar colectivo.
A medida que las palabras salían de su boca, una pequeña chispa de determinación encendía su espíritu. Lo que había comenzado como una confrontación estaba transformándose en un diálogo posible. Pero la reacción de su padre la sacudió nuevamente. Ana, la felicidad no se logra rompiendo los moldes. La familia siempre ha tenido sus normas, y no puedes simplemente ignorarlas porque no te sientas cómoda con ellas, replicó él, cada palabra cargada de su propia experiencia y dolor. La respuesta resonó en ella como un eco de las mismas inseguridades que había sentido toda su vida. ¿Acaso cambiar significaba renunciar a su familia? Aún así, en lugar de retroceder, Ana se mantuvo firme. No se trata de romper, papá. Se trata de construir algo nuevo, respondió, notando que, incluso en medio de su incertidumbre, había una parte de ella que comenzaba a confluir en una claridad inesperada. Con cada intercambio, Ana no solo defendía su verdad, sino que también se iba descubriendo a sí misma. Sintió que cada palabra era un ladrillo que levantaba un nuevo destino. En medio de la discusión, se dio cuenta de que estaba invirtiendo su energía no en convencer, sino en compartir. Aquello era mucho más poderoso de lo que había imaginado. Sus padres, aunque todavía en desasosiego, comenzaron a mostrar signos de receptividad. Tal vez habían entrado en su mundo de dudas y miedos, incluso por un breve instante. Ese pequeño destello de entendimiento la impulsó aún más. Sé que esto no es fácil para ustedes, que puede que no entiendan todas mis decisiones. Pero les pido que confíen en que estoy buscando lo mejor para mí y, en consecuencia, para nuestra familia. Si no lo intento, nunca sabré si puedo ser feliz. El silencio se había convertido en un puente en lugar de una barrera. Ana se dio cuenta de que había comenzado a abrir una nueva dimensión en su relación con sus padres. Comprendió que lo que estaba en juego eran no solo sus sueños, sino también la oportunidad de redefinir su conexión familiar, permitir el flujo de comprensión y empatía. En ese momento, una idea nueva comenzó a germinar en su mente, ¿y si ella misma tomara un papel activo en ayudar a sus padres a entender su viaje? Podría crear un espacio donde sus sentimientos, sus retos y sus anhelos fueran compartidos, no como imposiciones, sino como un viaje común. Pero, justo cuando empezaba a formar un plan, el teléfono sonó, interrumpiendo el ambiente de transformación. El nombre en la pantalla la hizo dudar. Era su mejor amiga, Paula, quien siempre había estado a su lado, sobre todo en los momentos de crisis. Ana miró a sus padres, reconociendo que su camino hacia adelante no solo involucraba su crecimiento personal, sino también apoyarse en quienes realmente la conocían y la aceptaban. Un fuerte impulso la invadió. No podía ignorar esta llamada. ¿Qué decisión podría tomar que mantuviera el equilibrio entre sus nuevas metas y su historia familiar? Con el corazón latiendo, contestó. Tal vez esa conversación podría ofrecer nuevas perspectivas, o incluso alternativas que nunca había considerado antes. Al mismo tiempo, sabía que el desafío no solo estaba comenzando en su hogar, sino que el verdadero cambio estaba por llegar. ¿Sería capaz de afrontar la dualidad de su vida, su familia y sus propias expectativas? A medida que la conversación comenzaba, Ana sabía que las revelaciones estaban en camino. Se atrevía a preguntar, ¿estás lista, Ana, para enfrentar lo desconocido en tu vida, que podría moldear no solo tu futuro, sino el de tu familia? Ana tomó aire y se preparó para escuchar a Paula. La voz de su amiga, siempre cálida y reconfortante, la envolvió mientras se asentaba en el sofá, dispuesta a compartir con alguien que la conocía de verdad. Ana, ¿qué está pasando? Te siento distinta, dijo Paula, un claro indicio de que su amiga había percibido el cambio inminente. La conversación fue una especie de refugio. Ana recordó la importancia de su amistad y cómo, a lo largo de los años, Paula había sido un pilar en su vida. Sin embargo, esa charla trascendía lo habitual. Ana no solo hablaba de sus decisiones, sino que también se enfrentaba a la realidad de su propio crecimiento personal. He decidido ser yo misma, empezó, su voz temblando entre la determinación y la vulnerabilidad. Pero hacerlo está siendo más complicado de lo que pensé. Ana compartió los momentos de duda que la atravesaban, la resistencia de sus padres y su deseo de cambiar el rumbo de su familia. Con cada palabra, se sentía más ligera, como si la presión de su pecho comenzara a desvanecerse.
Sé que si quiero avanzar, necesito que ellos me comprendan, pero no sé cómo lograrlo, admitió, con el eco de las palabras de su padre aún resonando en su mente. Paula escuchó atentamente, ofreciendo reflexiones que invitaron a Ana a considerar nuevas estrategias. ¿Por qué no tienes una conversación más abierta con ellos acerca de sus miedos y expectativas? A veces, las personas no reaccionan por lo que ven, sino por lo que sienten que podrían perder, sugirió Paula. Aquella propuesta sembró en Ana una nueva perspectiva. Si sus padres temían perderla, tal vez, al comprender el origen de sus inquietudes, podrían hallar el camino hacia el entendimiento. La idea podía no ser sencilla, pero al menos ofrecía una posibilidad tangible de conexión. Lo intentaré, respondió Ana, su entusiasmo comenzaba a despuntar. Después de colgar, la determinación invadió su mente. Ana se sentó en el borde del sofá y comenzó a esbozar un pequeño plan. Haría una reunión familiar, un espacio donde todos pudieran compartir sus emociones, sin juicios ni presiones. Quería crear un ambiente de confianza y apertura. Sin embargo, también sabía que eso requeriría una enorme dosis de valentía de su parte y la disposición de sus padres a participar. Las preguntas llenaban su cabeza. ¿Estarían dispuestos a vulnerarse? ¿Comprenderían de necesidad de ese cambio? Mientras repasaba una y otra vez las palabras que utilizaría, una inquietud la embargaba. Era un reto terrenal, no solo emocional. Ana se preguntó en qué persona se convertiría después de esta experiencia, y si realmente sería capaz de mantener su autenticidad frente a las antiguas expectativas familiares. El sonido de su madre en la cocina la sacó de sus pensamientos. A pesar del ambiente tenso, una pequeña voz interna la animó a buscar la conexión. Tal vez era el momento de acercarse y hablar con ella, de empezar a cimentar las bases de esa conversación abierta. Con el corazón acelerado, se levantó y, a medida que se acercaba, las palabras que había planeado empezaron a desdibujarse en su mente. Aquí estaba, en la línea entre la esperanza y el temor, sus deseos chocando contra el anhelo de aceptación. Se detuvo en la puerta de la cocina, respirando profundamente antes de dar el siguiente paso. ¿Podemos hablar?, dijo finalmente, y el eco de su propia voz resonó como un llamado a la aventura de lo desconocido. Pero, en lo más profundo de su ser, Ana supo que a veces se deben abrir puertas, aun cuando no esté garantizado lo que hay al otro lado. El desafío de ser verdaderamente ella misma estaba tomando forma, y con cada paso, la frontera entre sus viejas inseguridades y la renovada determinación se desdibujaba. Ana se preguntó, ¿sería capaz de superar este obstáculo y transformar su relación familiar de manera inesperada? La respuesta, aún por descubrir, la llenaba de una mezcla de inquietud y anticipación. Ana tomó una decisión. Esa tarde no solo quería hablar con su madre, necesitaba hacer más. A medida que la conversación en la cocina se acercaba, sintió que el tiempo se extendía. El aire estaba cargado de emociones no dichas y pesadas expectativas. Sin embargo, algo en su interior se iluminó al recordar el consejo de Paula. Necesitaba un enfoque auténtico para guiar a su familia en este nuevo diálogo. Entró a la cocina con una meta clara: despojar el encuentro de las viejas rutinas de tensiones y malentendidos. En lugar de presentar su plan de vida como un desafío a la autoridad familiar, lo convertiría en un ejercicio de compartir vulnerabilidades. «Quiero contarte lo que siento, mamá. Me gustaría que me escuches sin juzgar», dijo Ana, tratando de establecer un terreno seguro. La expresión de su madre era una mezcla de curiosidad y reticencia, pero esta vez Ana no se dejó llevar por el temor que solía ahogarla. Ana formuló sus pensamientos en un discurso organizado. Habló sobre sus sueños, sus anhelos y el peso que sentía al cargar con las expectativas familiares. Sus palabras estaban impregnadas de sinceridad y deseo de conexión, un intento genuino de abrir las puertas que hasta ahora habían permanecido cerradas. Cada frase era un acto de coraje. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue cómo, a medida que hablaba, también empezaba a escuchar. A medida que su madre intentaba responder, Ana se dio cuenta de que las expectativas podían ser un reflejo del amor, pero también del miedo. Al comprender esto, Ana se sintió más empoderada. Su objetivo no era solo ser comprendida, sino también comprender. Durante la conversación, ambas compartieron historias de sucesos que las habían marcado,
las razones detrás de sus comportamientos y decisiones. A través de sus relatos, un hilo de empatía comenzó a entrelazarse entre ellas, creando un puente que nunca antes había existido. Ana se percató de que entender la perspectiva de su madre la ayudaba a clarificar sus propios sentimientos, transformando su deseo de ser aceptada en un aplazamiento de la aceptación de sí misma. La decisión no solo era sobre su vida, era sobre fortalecer el tejido familiar roto. Cuando la charla terminó, un aire aliviante circuló en la cocina. Ana sintió que, aunque no todo se había resuelto, el primer paso hacia un cambio significativo ya estaba dado. El peso que había llevado en su pecho durante años parecía menos agobiante. Había comenzado a forjar una conexión más honesta con su madre, algo que podría ser un camino hacia la verdadera autenticidad en su relación familiar. Al despedirse de la conversación, Ana visualizaba un nuevo escenario, la próxima reunión familiar que había imaginado. Quería invitar a su padre, incluso a su hermano, a participar en un diálogo similar. La idea la emocionaba y asustaba por igual. Podía sentir una mezcla de anticipación y nerviosismo al pensar en cómo se abordaría cada historia, cada expectativa y cada miedo. Aquella noche, antes de dormir, reflexionó sobre lo que había aprendido de su madre. Había dado el valor para enfrentar no solo a sus padres, sino a sí misma. Identificar sus emociones era un acto de valentía. Sin embargo, la incertidumbre aún la acechaba. ¿Sería capaz de traducir esta conversación en una dinámica familiar sostenible? La pregunta la mantuvo despierta en la cama. Una inquietud se aferraba al final de su mente: deberían llevar esta apertura a la mesa familiar más grande, cada miembro con sus propios miedos y deseos. Pero, ¿tendría la fuerza necesaria para abrir ese diálogo con los demás? El eco de la pregunta resonaba en su interior mientras se dejaba llevar por un profundo sueño, con la firme decisión de enfrentar este nuevo reto al amanecer. La transformación de su vida estaba en juego, y Ana comprendió que a veces, para cambiar el futuro, es necesario primero enfrentar lo que está oculto. La próxima conversación podría ser aún más compleja y significativa. La clave sería el coraje para seguir adelante. ¿Estaría lista para dar ese paso y abrirse de par en par a su familia? La respuesta que buscaba sobrepasa su propia valentía y se adentrará en el abismo de lo desconocido. Ana se despertó con el amanecer, el primer rayo de luz se filtraba a través de la cortina de su habitación. Su corazón latía con más fuerza que el día anterior, la emoción y el miedo se entrelazaban de forma implacable. Había decidido que su siguiente paso sería hablar con su padre y su hermano, pero la incertidumbre la envolvía al pensar en cómo iniciar esa conversación. Mientras se preparaba para el día, revisó mentalmente las herramientas que había adquirido en su encuentro con su madre. La vulnerabilidad había sido un puente, y ahora se preguntaba si el mismo enfoque podría funcionar con los hombres de su vida. Sin embargo, sus pensamientos eran interrumpidos por la duda: ¿podría sostener ese espacio seguro entre ellos? ¿Tendría el valor para manejar las posibles reacciones? Después de una taza de café, una idea floreció en su mente: antes de enfrentar a su padre y su hermano, necesitaba afianzar su propia voz interior. La verdad era que la relación con su padre siempre había estado llena de silencios y no dichos. Esa mañana, se propuso escribir sus pensamientos en un diario, como un ejercicio de organización mental y emocional. Era un espacio privado donde podría explorar sus temores y expectativas sin censura. Ana tomó su libreta y comenzó a escribir. Habló de cómo se sentía atrapada entre el deseo de cumplir con las expectativas paternas y la necesidad de encontrar su propio camino. A medida que escribía, un nudo en su pecho se fue deshaciendo. Expresar esos sentimientos le aportó claridad. Sintió que cada palabra era un paso más hacia la libertad de su autoexpresión. Con el diario lleno de páginas de autodescubrimiento, sintió una chispa de determinación. Había reconocido sus temores, y ese reconocimiento la empoderó. Ana se miró al espejo, decidida a hablar con su padre. Era hora de revelar sus pensamientos, de desafiar la narrativa que había dominado su vida durante tanto tiempo. Después de un par de horas de introversión, se unió a su familia en el salón. La conversación de la mañana la llenó de nervios, pero también de entusiasmo. Ella imaginó las palabras que compartiría, sobre sus sueños, sus miedos,
y como finalmente quería que la familia creciera unida en la aceptación de cada uno. Sin embargo, al final de la comida, las palabras se atujaron en su garganta. Había creado un ambiente propicio, pero la repentina presión de los recuerdos familiares la hizo vacilar. Ana luchó con su propio silencio, su mente desbordada de dudas. ¿Y si no me comprenden? ¿Qué pasará si esta vulnerabilidad cambia todo? En ese momento, una voz interna la instó a recordar todo lo que había aprendido en su conversación anterior. Ser auténtica requería acción y confianza. Finalmente, con el aliento entrecortado, Ana tomó la decisión de hablar. Papá, hermano, hay algo importante que quiero compartir con ustedes. Las miradas de su familia se volvieron hacia ella, y aunque el tiempo pareció ralentizarse, sintió como si un peso enorme comenzara a despegar de sus hombros. ¿Podría ser que esta fuera la conversación que cambiaría el curso de sus vidas? ¿Se atrevería a adentrarse en lo desconocido y permitir que la vulnerabilidad interrumpiera aquel espacio, tradicionalmente ocupado por el silencio? El eco de su propia voz resonaba en su mente mientras daba su primer paso hacia una conexión auténtica. ¿Era ahora o nunca? Ana inhaló profundamente, preparándose para abrir las puertas que a menudo había mantenido cerradas. ¿Sería ese el instante en el que todo comenzara a transformarse? Ana sintió un cambio en el aire. La atmósfera en el salón se tornó densa con la espera de su declaración, pero dentro de ella, una chispa de determinación comenzó a crecer. Sin embargo, las miradas de su padre y hermano la hacían titubear. La familiaridad de su entorno se sentía engañosa, como si cada rincón estuviera lleno de recuerdos reprimidos, listos para salir a la superficie. ¿Qué es?, preguntó su hermano, rompiendo el silencio con una voz que contenía curiosidad y un leve temor. Fue un recordatorio de que no estaba sola en esta conversación, alguien más quería comprender. La vulnerabilidad se apoderó de Ana, pero ya no era esa chica que siempre cedería ante la presión de los demás. Esa persona había cambiado. Respiró hondo y decidió que el camino hacia adelante no estaría exento de incertidumbres. Más bien, sería un viaje en el que la verdad prevalecería, y la incomodidad sería un precio a pagar por la autenticidad que tanto deseaba. Quiero hablar sobre cómo me he sentido, comenzó, luchando con cada palabra. A medida que hablaba, sus pensamientos fluyeron como un torrente. Describió su lucha interna, la batalla entre los sueños y las expectativas ajenas, la ansiedad de estar siempre a la sombra de lo que otros esperaban de ella. Su pasión por una carrera en arte, que había considerado un camino prohibido, brotó a la superficie, sorprendiendo incluso a sí misma. Siempre he querido ser artista, pero la voz le tembló, he tenido miedo de decírselo, miedo de decepcionarlos. A medida que pronunciaba sus verdades más profundas, el muro de silencio que siempre había existido entre ellos comenzó a desmoronarse. Observó la reacción de su padre, que se mostraba inmóvil pero atento. ¿Podría ser que incluso él había sentido el peso de esas palabras no dichas? Cuando terminó, hubo un momento de quietud. Resultó aterrador, pero a su vez liberador. Había dejado caer la máscara que había utilizado durante tanto tiempo, la misma que adoraba pero que también la limitaba. Sus pulmones se llenaron de aire como si cada palabra la despojara de una carga invisible. La respuesta de su padre llegó lentamente. No sabía que te sentías así, dijo, su voz era suave, casi como un susurro. Ana sintió que ese mínimo reconocimiento era un primer paso hacia la conexión que tanto anhelaba. Había abierto una puerta, y aunque el umbral era frágil, había un destello de luz al otro lado. Siempre quise que eligieras lo que te hiciera feliz, continuó él, mirando a su hijo. Pero teníamos nuestras propias expectativas que supongo que proyectamos en ti. La sinceridad en sus ojos fue un bálsamo para el alma de Ana. Oía las palabras, pero también sentía la intención detrás de ellas. Su hermano se unió a la conversación, confesando que también había sentido la presión de las expectativas en la familia. Ana lo miró fijamente, un nuevo vínculo se estaba formando entre ellos. Era un momento de unión inesperada. La carga del pasado comenzaba a aligerarse, dado que finalmente podían compartir sus inseguridades. Sin embargo, la nueva conexión que estaban forjando no carecía de complicaciones. Mientras continuaban hablando, Ana se dio cuenta de que también necesitaba enfrentar sus propios miedos sobre cómo el cambio afectaría la
Dinámica familiar. Era un camino lleno de espinas, y aunque había dado el primer paso, sabía que quedaba mucho por recorrer. El día terminó con una promesa ficticia de volver a hablar sobre estos temas. Ana sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. La verdad podía ser liberadora, pero también podía arrastrar consigo nuevas disputas. No había garantía de que todo saldría bien. ¿Acaso estas revelaciones abrirían un camino hacia una relación más profunda o generarían más conflictos? Quedó sola en su habitación, reflexionando sobre los siguientes pasos. ¿Cómo seguiría cultivando esta nueva transparencia? Se sentía como si hubiera lanzado una piedra en un lago tranquilo, y ahora aguardaba las ondas de su impacto. Afuera, la luna surgía en el cielo, radiante y expectante. Tal vez sería su faro en este nuevo viaje de exploración personal. ¿Qué sucede si no logro gestionar esto?, se preguntó mientras se recostaba, agotada pero entusiasmada. Era un nuevo amanecer en su vida, pero también un cruce de caminos que prometía nuevos desafíos. Despertarse cada día en un hogar en evolución era un reto que estaba dispuesta a enfrentar. Y mientras sus pensamientos giraban en torno a lo que vendría, ya comenzaba a imaginar que una nueva conversación, posiblemente más confrontativa y reveladora, se asomaba en el horizonte. ¿Cuál sería el próximo paso cuando la vulnerabilidad se encontrara con la resistencia? Ana despertó con el alba, sintiendo una renovada determinación en su pecho. Había tomado la firme decisión de no solo haber compartido su verdad con su familia, sino también de hacerlo de manera que fortaleciera los lazos, en lugar de tensarlos. De acuerdo con su imaginación, imaginó un espacio donde cada miembro pudiera compartir sus luchas y expectativas. Pero, más importante aún, sabía que debía liderar con el ejemplo, abriendo su corazón con honestidad. Durante el desayuno, se sentó frente a su padre y su hermano, sintiendo que el años de silencio se evaporaban lentamente. Hoy querría hablar sobre cómo cada uno de nosotros ha sentido la presión de ser quienes se esperan que seamos, comenzó Ana, preparando el terreno con cuidado. A medida que eran abordadas sus propias incertidumbres, notó que sus palabras resonaban en ellos. Sus padres mostraron reacciones variadas. Su padre, aunque más aprensivo, pareció aflojar la rigidez que siempre había acompañado sus conversaciones familiares. Se dio cuenta de que detrás de su postura severa había un amor profundo por el bienestar de su familia, aunque también un miedo a lo desconocido. Esta revelación fue poderosa. Ana había estado ciega ante su amor, sumergida en sus propios miedos. Me gustaría que cada uno de nosotros comparta un sueño que hemos olvidado o que hemos reprimido por el peso de las expectativas, propuso. El ajetreo del hogar se detuvo. La idea estaba planteada. Las miradas se intercambiaron y aunque había dudas, la conversación comenzó a fluir. Su hermano abrió la puerta, confesando que también había querido ser escritor, pero que había dejado de lado esa aspiración por temor a decepcionarlos. La vulnerabilidad de su hermano fue un hito. Ana sintió cómo la unión familiar se solidificó ante sus ojos. Los minutos se convirtieron en horas y los secretos emergieron lentamente. Su madre habló de su deseo por retomar el canto, una pasión que había dejado colapsar bajo la rutina. Nunca es tarde para buscar lo que amamos, compartió Ana, recibiendo sonrisas tímidas, pero llenas de compasión. Los ecos de las historias compartidas dejaron una huella profunda. Comenzaba a comprender que sanar no significaba olvidar, significaba aceptar las cicatrices de cada uno. A medida que cada miembro de la familia se abría, se deshicieron las cadenas que habían estado ahogando su amor mutuo. La conversación que había titubeado le otorgó una reacción palpable, la conexión estaba en el aire, flotante y llena de posibilidades. Las palabras fluyeron natural y sinceramente. Ana se sintió como la arquitecta de un nuevo comienzo. En cada historia, conocía más sobre sus seres queridos y, al hacerlo, se conocía más a sí misma. Comprendía que la autenticidad se construye sobre una base de confianza y vulnerabilidad. Con cada confesión, las cargas del pasado parecían levantarse. Ana hizo una pausa para contemplar la sanación que ocurría. Había aprendido que todo este tiempo, lo que había percibido como juicios eran, en realidad, manifestaciones del amor que su familia tenía por ella.
había logrado abrir un puente hacia la comprensión, un espacio en el que cada voz podía ser escuchada sin juicio. Todo eso era un testamento a su valía como madre y como ser humano. A medida que la tarde se desvanecía en el horizonte, Ana se sintió fortalecida. Los murmullos del miedo y las dudas ya no tenían el mismo poder que antes. La confianza comenzaba a establecerse no solo en su relación con su familia, sino, más importante, en su relación consigo misma. Ahora sabía que su autenticidad era su mayor fortaleza y un regalo para quienes la rodeaban. El amanecer de su valiente diálogo familiar iluminó un futuro lleno de esperanza. Ana percibió el eco de la oración de Santo Bento resonando en su mente, ya no como un ancla, sino como un manifiesto de liberación personal y colectiva. Ya no era solo un acto interno, ahora era parte de un proceso compartido, donde cada uno sería capaz de liberarse de los moldes impuestos y abrazar sus propios sueños. Cuando la noche cayó, Ana se retiró a su habitación, con el pecho lleno de orgullo y satisfacción. Había navegado por aguas turbias, pero había llegado a un lugar de paz. Hiciera lo que hiciera de ahora en adelante, sabía que el cambio verdadero comenzaba desde adentro, y que la transformación se extendía hacia aquellos que amaba. La conexión familiar renovada era el logro más profundo que podía haber deseado, un testimonio de su crecimiento individual y colectivo. Ana finalmente se sintió lista para atraparlo todo, sus sueños, sus aspiraciones y sus lazos familiares, en una danza de aceptación y autenticidad. La historia de Ana no terminaba aquí, apenas comenzaba. La historia de una mujer que aprendió a enfrentarse a sus miedos y, a través de la vulnerabilidad, creó una red de amor que abarcaba cada rincón de su vida. Era el momento de ser valiente, el momento de mostrar cómo la transformación puede cambiar no solo una vida, sino toda una familia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre la transformación de Ana. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.